Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre Gerson Anaya, agradecidos con el Señor primeramente, pero también agradecidos con ustedes porque continúan apoyando este canal, mirando los videos, compartiéndolos, dejando sus likes y suscribiéndose. Muchas gracias por todo eso. Vamos entonces a poder estudiar esta semana. No quiero pasar este anuncio, ¿verdad?, de que les he venido haciendo, madrugando con Jesús, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la mañana. Recuérdese que usted marca ese número en pantalla y luego pone su número de PIN, le pone silencio o mute a su teléfono y puede escuchar y unirse a todas las peticiones, agradecimientos, testimonios y oraciones que se llevan a cabo lunes, miércoles y viernes 5 de la mañana. Bueno, y gracias porque apoyan, ¿verdad?, todo esto. El tema a guardar en el crisol. Y queremos entrar de lleno. Es por eso que les voy a pedir que amablemente me acompañen para orar y pedir la dirección de nuestro Padre y nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Por favor, acompáñenme. Padre, una vez más, pedimos el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras faltas. Queremos estar limpios de corazón, limpios de mente, para poder, Señor, entender estas enseñanzas que son profundas y maravillosas, que nos ayudan a reconocer, que nos ayudan a creer y que nos ayudan sobre todo, Señor, a enmendar si es que algo no estamos haciendo correctamente. Permita, Señor, que aquellos que van a ver el video en esta plataforma también puedan tener la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Ayúdeme, pues, que sea su enseñanza la que podamos transmitir a través, Señor, de esta plataforma. En el nombre de Jesús. Amén. Tema a guardar en el crisol. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero en la mayoría de lugares en donde nos toca esperar, donde nos toca guardar, ¿verdad?, la mayoría de esos lugares son cómodos. Salas de esperas, tienen buenos sillones, tienen a veces una televisión para que el tiempo no se haga tan largo. Pero ahora imagínense que quitamos todas esas comodidades y ahora hay que guardar en el crisol. Versículo de memoria de esta semana se encuentra ahí en Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Así que acompáñame a leerlo, búsquelo en su Biblia. Recuérdese, una vez más, no se venga a este estudio y no se vaya a traer su Biblia. Tráigala, es muy importante. Dice Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y en esta semana el estudio traía una introducción acerca de estos científicos que hicieron un experimento con niños de 4 años más o menos. A estos niños se les dio esos malvadiscos o esas golosinitas blanquitas que huelen rico. Y un científico le dio las instrucciones a cada niño que tenían que esperar antes de comerse este malvadisco. Ahora bien, si el niño, ¿verdad?, se esperaba hasta que el científico regresara en un tiempo, él le daría como recompensa por haber esperado y no haberse comido esa golosina, le daría 2 malvaviscos más. Bueno, sucede, ¿verdad?, que algunos de los niños llevaron el malvadisco a la boca en cuanto el científico se fue. O sea, nomás dio la vuelta y ellos pudieron comerse ese malvadisco. Hubieron otros que tal vez les tocó un poquito de tiempo comérselo, pero se lo comieron. Pero hubo unos que se esperaron hasta que regresara el científico y claro, recibieron la recompensa de 2
malvadiscos más. Ahora, esta prueba que se hizo, se registraron los nombres de los niños y se les dio un seguimiento, ¿verdad? Este seguimiento fue hasta que ellos fueron adolescentes. Ahora, los niños que habían esperado resultaron tener mejor adaptación, resultaron ser mejores estudiantes, eran más seguros de sí mismos que aquellos niños que no esperaron. Esto indica, al parecer, que la paciencia es algo mayor, que es algo importante en el carácter de cada ser humano. Por ende, no es de extrañar que Dios nos aconseje que cultivemos, ¿verdad?, la paciencia. Y esta semana veremos lo que podría estar detrás de algunos de los crisoles más difíciles de todos, que es el ejemplo, ¿verdad?, del crisol de la espera. Vamos a ver el por qué a veces tenemos que esperar tanto tiempo y qué lecciones podemos aprender sobre la paciencia mientras estamos, ¿verdad?, en ese crisol. Vamos a pasar entonces al día domingo y vamos a hablar acerca del Dios de la paciencia. Y para esto vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 15 y el versículo 4 y el versículo 5. Dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Qué encontramos en estos versículos? Normalmente nos impacientamos por cosas que realmente queremos o que nos han prometido, pero que todavía no tenemos. A menudo solo quedamos satisfechos cuando conseguimos lo que anhelamos. Y debido a que rara vez obtenemos lo que queremos y cuando lo queremos, esto implica que a menudo nos irritamos y perdemos la paciencia. Y cuando estamos en este estado, es casi imposible mantener la paz y la confianza en Dios. Esperar es doloroso por definición. En hebreo, una de las palabras para esperar pacientemente proviene de otro vocablo que puede traducirse como estar muy adolorido, o sacudirse, o temblar, o estar herido, e incluso estar triste. Aprender a tener paciencia no es fácil. A veces es la esencia misma de lo que significa estar en el crisol. Vamos a leer el Salmo, ¿verdad?, 27 y el versículo 14, y mire cómo dice este salmo allí. El Salmo 27 y versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Allí mismo en Salmos, en el capítulo 37 y versículo 7, dice de la siguiente manera: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a volver a leer allí en el libro de Romanos, pero hoy vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5, para poder entrar a entender en este contexto del Dios de la paciencia. Y dice, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso está en Romanos 5, 3 al 5. Aquí nosotros podemos ver qué nos transmiten estos versículos, qué nos están tratando de decir.
hacia dónde conduce la paciencia. Mientras esperamos, podemos concentrarnos en una de dos cosas, hermanos. Podemos enfocarnos en las cosas que esperamos o en aquel que tiene esas cosas en sus manos. Ahora, lo que marca la diferencia cuando esperamos, por cierto, algo, no es tanto el tiempo que tenemos que esperar, sino nuestra actitud mientras esperamos. Porque si confiamos en Dios, si hemos puesto nuestra vida en sus manos, si le hemos entregado nuestra voluntad, entonces podemos confiar en que Él hará lo mejor por nosotros cuando sea mejor para nosotros. Y aunque a veces esto resulte difícil de entender o de creerlo. Ahora una pregunta. ¿Qué estás esperando, amigo o hermano amigo? O sea, ¿qué estás esperando con ansias algo? ¿Y cómo puedes aprender a esperar en Dios y en sus tiempos? Ora para lograr una actitud de total entrega y sumisión a Dios. Eso te va a ayudar a poder ser una persona paciente, especialmente por algo que ansiamos obtener inmediatamente. Vamos a pasar entonces al día lunes, y en el día lunes vamos a ver los tiempos de Dios. Y al leer Romanos en el capítulo 5 y el versículo 6, que dice que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y mire también lo que dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué nos dicen sobre los tiempos de Dios estos versículos? Pablo aquí, en este momento, Pablo está siendo de una manera diciéndonos que Jesús vino a morir por nosotros exactamente en el momento oportuno, que no vino ni un segundo antes ni un segundo después. Pero el apóstol no nos explica por qué y por qué era el momento adecuado. Ahora, es muy fácil leer estos versículos y preguntarse, ¿verdad?, de la siguiente manera: ¿por qué Jesús esperó miles de años para venir a la tierra a ocuparse del pecado? ¿Por qué Jesús le tomó tanto tiempo? El universo no entendió mucho antes que el pecado era algo horroroso. También podemos preguntarnos, ¿qué está esperando Jesús para venir por segunda vez? O incluso cuestionarnos, ¿por qué Dios espera tanto tiempo para responder mi oración? Ahora, piensa por ejemplo en las profecías, ¿verdad?, de las 70 semanas de Daniel, allí en Daniel 9, capítulo 9, versículo 24 al 27. Esta profecía que señala a Jesús como el Mesías duró un largo tiempo. Ahora, ¿qué nos dice esto acerca de aprender a esperar que las cosas ocurran en los tiempos de Dios? Aunque nos parezca que lleva mucho tiempo. Recuérdense que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo y que hay muchas razones espirituales importantes por las que pasaremos por tiempos de espera. En primer lugar, esperar puede reorientar nuestra atención, alejarnos de las cosas para volvernos a Dios. En segundo lugar, esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y nuestros deseos. En tercer lugar, la espera genera perseverancia, o sea, resistencia espiritual. En cuarto lugar, la espera abre la puerta al desarrollo de muchas fortalezas espirituales como la fe y la confianza.
Y en quinto lugar, la espera permite a Dios poner otras piezas claves en el rompecabezas de este cuadro completo. Y en sexto lugar, es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar. Por ende, aprendemos a vivir por fe. ¿Qué otras razones se te ocurren a ti para esperar? ¿Qué otros ejemplos puedes encontrar en la Biblia de cosas que hizo Dios a su debido tiempo que nos pueden ayudar a aprender, a confiar en que Él también hará por ti y por mí lo que es mejor a su debido tiempo? Pensemos, por ejemplo, en Abraham y en Sara y en la promesa de un hijo. Por otro lado, preguntémonos, ¿hay algo que estoy haciendo que retrase la respuesta a una oración que podría haber sido respondida hace mucho tiempo? Estas son preguntas válidas que nos tenemos que hacer nosotros. Porque recuérdense que la bendición, por ejemplo, ¿verdad? Y la promesa de Dios a Sara y a Abraham, de ese hijo de la promesa, era algo que Dios iba a traer al tiempo correcto y al tiempo exacto. Si ustedes conocen la historia, saben de que ellos quisieron intervenir y quisieron adelantar los tiempos y por ende sufrieron consecuencias. Dios es el que conoce los cómo y los cuándos exactamente. Tenemos que aprender a confiar en Dios, aún así cuando no entendamos, aún así cuando se vea que tal vez no hay una respuesta o que se vea que tal vez no hay una salida. El día martes nos va a hablar acerca de David y una lección objetiva sobre la espera. Para entender lo que está pasando, en su Biblia, abra en Primera de Samuel, capítulo 16, y vamos allí a ir entendiendo un poco del versículo 1 al 13. Vemos que Samuel es enviado por Dios a ungir al joven David como rey. Sin embargo, hubo un largo viaje desde los campos de su padre, ¿verdad?, hasta el trono de Jerusalén. Sin duda, en ocasiones sintió que estaba en medio de un crisol David. Porque primeramente al muchacho lo llaman a hacer música para calmar el espíritu atribulado de Saúl. Y más adelante se convierte en el héroe de Israel cuando David mata a Goliat. Luego, por muchos años, David huye por su vida. Porque tanto Saúl como su hijo Jonatán sabían que David estaba destinado a ser el próximo rey. Pero David, que también sabía que él había sido el escogido para ser el próximo rey, no hace nada para adelantar el destino que Dios le había señalado. Y esto es algo importante, porque aquí podemos ver que David no adelanta los hechos, no intercede para llegar a ser el rey, aunque él sabía que él era el ungido. A decir verdad, parece hacer todo lo contrario David. Incluso cuando Saúl buscaba matarlo y David solamente cortó un trozo del manto del rey, se arrepintió de haber hecho esto. Y en otra oportunidad, cuando Saúl procura matar a David, David se niega a matar a Saúl cuando le surge la oportunidad de poder acabar con Saúl. Vamos a leer Primera de Samuel, el capítulo 26 y versículos 7 al 11. Mire lo que dice allí. Dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues,
déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, aguárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué David se niega a matar a Saúl? ¿Qué principios nos enseña esto sobre la forma en que Dios lleva a cabo sus planes para nuestra vida? Porque la negativa de David a matar a Saúl tuvo un impacto en Saúl. Y ese impacto nos enseña esto sobre las ventajas que hay de esperar en Dios. Porque después de que Abisai y David toman esta lanza, se van arriba, ¿verdad?, del campamento y les hacen saber, ¿verdad? Le hacen saber a Abner y a Saúl de que ellos estuvieron ahí. Y le muestra, ¿verdad?, a Saúl la misericordia de David hacia Saúl, que si hubiera sido los papeles invertidos, que David hubiera estado durmiendo con su lanza allí por la cabeza, Saúl de seguro lo hubiera matado inmediatamente. Sin embargo, aquí podemos ver de que Saúl entiende de que él se le ha ofrecido gracia de parte de David, porque David no lo mató. Y si ustedes pueden continuar leyendo en sus casas, ustedes van a ver que tiene un impacto positivo en Saúl sobre la reacción hacia David. Porque en ese momento ya Saúl decide regresarse, ya no lo va a perseguir. Y tiene un momento de paz ahora David, de que no está siendo perseguido. Ahora, esto nos enseña que hay ventajas cuando esperamos en Dios. Que hay ventajas cuando escuchamos la voz de Dios. Porque al analizar el trayecto, todo el trayecto de David hasta el trono, quizás podríamos resumirlo en una frase corta. No eches mano de lo que Dios aún no te dio. Los dones de Dios siempre se reciben mejor de su mano y a su tiempo. Y esto puede requerir a veces mucho tiempo de espera. Porque los brotes de soja pueden crecer literalmente en cuestión de horas, mientras que un roble tardará muchos años en crecer. Pero después, cuando lleguen los vientos fuertes, no arrancarán el árbol de la raíz. Ahora piensa con qué facilidad David podría haber justificado de matar a Saúl. Después de todo, a David se le dio que tendría el tono. Y además, Saúl era sumamente malvado, era malo. Sin embargo, sus acciones hablan de la verdadera fe en Dios. Ahora, ¿qué podemos extraer de este ejemplo para aplicarlo a lo que estamos tal vez esperando nosotros? Siempre es mejor esperar en Dios. No importa cuánto tendremos que esperar. Yo sé que hay madres, ¿verdad?, esperando que sus hijos regresen a los caminos del Señor. Yo sé que hay esposos o esposas esperando que sus cónyuges regresen a los caminos del Señor. O tal vez estás esperando por ese ascenso. O tal vez estás esperando por una posición mejor en tu trabajo. Confía en el Señor. Pónsela en sus manos. Y Él te la dará si es conveniente para ti, porque Dios sabe mejor. Hay que confiar en Dios. Todos nosotros tenemos que poner
todos nuestros planes y todas nuestras aflicciones en Dios, nuestras tribulaciones, porque Él nos dará la salida. Él estará con nosotros. Y no hay que intentar apresurar los planes de Dios. Porque como humanos, la mayoría de veces o siempre nosotros, cuando interferimos en ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros, lo vamos a echar a perder. El día miércoles. Y el día miércoles habla justamente, ¿verdad?, de Elías y el problema de apresurarse. Recuérdense que Elías tiene una confrontación en el Monte Carmelo, allí en Primera de Reyes capítulo 18. Y esta confrontación ya había terminado. O sea, Elías le muestra al pueblo y se enfrenta, ¿verdad?, con los profetas de Baal y cae fuego, y pues Elías sale triunfante, porque todo el pueblo había reconocido al Dios verdadero y a los dioses falsos y a los falsos profetas que después fueron ejecutados. Y Dios reivindicó. Se podía pensar que la fortaleza espiritual de Elías aumentó a medida que avanzaba el día. Pero de repente escucha algo que lo aterrorizó a tal punto que deseó morir. Vamos a leer el resto de la historia en el capítulo 19, porque en el capítulo 18 de Primera de Reyes se da la confrontación y se da esa famosa batalla y victoria del Dios verdadero, ¿verdad?, en el Monte Carmelo. Pero ahora viene la parte del capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 al 9 para que entendamos el problema de apresurarse. Dice Primera de Reyes 19, capítulo 1 en adelante, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Las últimas palabras de este pasaje son preocupantes, porque dice el versículo 9: y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Evidentemente, el miedo de Elías hizo que huyera y se encontrara en el lugar equivocado. Después de una intervención tan poderosa de Dios en el Monte Carmelo, Elías debería de haber estado lleno de fe y confianza, pero huyó porque temió por su vida. ¿Qué lección podemos aprender de este mal ejemplo? ¿Qué nos enseña esto? Esta historia ilustra algo importante, que cuando nos apresuramos es muy fácil encontrarlos
en el lugar equivocado. Cuando hacemos las cosas apresuradas o tomamos decisiones apresuradas, es muy fácil que vayamos a terminar en el lugar equivocado. En el caso de Elías, fue el miedo lo que lo abrumó y lo llevó a huir al desierto, incluso deseando no haber nacido nunca. Pero hay otras cosas que hacen que nos apartemos del plan de Dios que tiene para nosotros. Y aquí se dan unos casos, unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Génesis 16, 1 al 3, en el caso de Sarai, mujer de Abraham, porque no le daban los hijos, ella tomó la decisión y le dio la sierva egipcia que se llamaba Agar, se la dio a Abraham y Abraham la tomó y éste le dio a luz a un hijo. Y ese hijo que Abraham tuvo con la sierva, al cabo de 10 años que ya habían habitado allí, ¿verdad? Con su marido, no quiso esperar. O sea, no quiso esperar en el Señor. Y esos planes le trajeron problemas. Porque después, cuando el hijo de la promesa viene, tiene problemas con la egipcia, con la sierva y con el hijo de esta sierva. Y hay una consecuencia. O sea, esta mujer es despedida junto con su hijo. Y todo esto porque no esperaron en el plan que Dios tenía para ellos. En el capítulo 20 de Números también se da algo allí, ¿verdad? Que se reúne la congregación y le estaban diciendo, exigiendo agua a Moisés. Estaba toda la congregación allí. Y el versículo 10 de Números 20 dice que se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oigan ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió toda la congregación, incluso sus animales. Pero aquí viene el asunto. Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. Las instrucciones que se le habían dado a Moisés eran diferentes. Eran de tocar la piedra o de hablarle a la piedra para que saliera el agua. Pero Moisés, impaciente, golpea la piedra y les dice rebeldes al pueblo. Y entonces esto le costó de que Moisés no entrase con el pueblo a la tierra prometida. O sea, vio una interferencia con el plan de Dios. Cuando en el libro de Jueces, la historia de Sansón, ahí en el capítulo 14, habla de que Sansón, descendió a Timna y vio una mujer de las hijas de los filisteos. Y entonces va con sus papás y le dice: he visto a esta mujer, quiero que me la den a mí, quiero que la tomen por mujer. Y su mamá y su papá le dijeron: hey, pero que no hay mujeres aquí entre las hijas de tus hermanos, o sea, en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes a una mujer filistea, o sea, incircuncisa, mujer de los incircuncisos. Y Sansón, respondió a su padre: tomadme esta mujer porque ella es la que yo quiero. Y ustedes saben esa historia, ¿verdad? Esa fue la perdición de Sansón. Interferir, o sea, llevar el plan de Dios por otro lado, porque él había sido ungido y había sido un hijo de promesa también, que él iba a ser el libertador, ¿verdad? El instrumento para librar al pueblo de los filisteos. Pero igual, al igual que los ejemplos que ya hemos leído, interfieren con los planes de Dios y hay una consecuencia. Así una y otra vez miramos que el no esperar en el Señor o el querer manipular los planes de Dios
trae una consecuencia. Nosotros miramos que en Lucas 9, 52, 56 se envían mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Y cuando entran allí, los samaritanos no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea, eran judíos. Y viendo esto sus discípulos, ¿verdad? El Jacobo y Juan, le dicen al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús a los discípulos, reprende y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, allí miramos que el plan de Dios no era destruir, el plan de Dios era salvar a los hombres. Y muchas veces, incluso en el nombre de Dios, se hacen cosas incorrectas. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de estos del camino, o sea, los seguidores de Jesús, los apresaran y los trajeran a Jerusalén. O sea, está incluso, ¿verdad? Todas estas cosas que hicieron estos personajes aquí descritos se apartan de la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver cuán fácil es permitir que cosas como la ambición, la ira, la pasión, la falta de fe o un supuesto celo por Dios nos hagan correr hacia donde no debemos ir. Ahora, algo es claro, algo es bien claro. Nadie, ninguno de nosotros estamos inmunes a este peligro. La clave está en cultivar una fe confiada en la bondad y la misericordia de Dios, a quien sabemos que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ahora, esto, mis hermanos, no sucede automáticamente. Crear este tipo de carácter. Porque la fe puede ser un regalo, pero es un regalo que debe cultivarse, fomentarse, guardarse, cuidarse y sobre todo practicarse. Y así nosotros no vamos a tener el problema de apresurarnos y por ahí tal vez encontrarnos en el lugar equivocado. El día jueves habla de aprender a deleitarnos en Jehová. Y el versículo 4 de Salmos 37 dice, ¿verdad? Allí dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4 es una promesa maravillosa. Ahora imagínate que consigues lo que siempre quisiste, pero hacer realidad los deseos de nuestro corazón dependerá de tener un corazón que se deleite en Jehová. Entonces, ¿qué significa esto de deleitarse en Jehová? En el contexto de Salmos 37:4 tal vez nos sorprenda un poco, porque David señala que en este salmo que está rodeado de gente que hay gente que obra en contra de Dios y en contra de él mismo. Y cuando la gente obra contra nosotros, la respuesta natural suele ser que nos enojamos e incluso intentamos justificarnos para hacer justicia a nosotros mismos. Pero David aconseja algo diferente. Porque en los siguientes versículos de este salmo, y yo creo que sería bueno que ustedes en casa leyeran todo el salmo. No lo vamos a hacer debido al que el tiempo, ¿verdad?, nos gana. Pero lean todo el Salmo 37. Y en los versículos, nosotros vamos a ir viendo en estos versículos cuál es el consejo de David al pueblo de Dios en esta situación. Porque el versículo 1 del capítulo 37 de Salmo, miren lo que dice ahí: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia
de los que hacen iniquidad. O sea, que esta injusticia no te lleve a la impaciencia, especialmente en estos días que vivimos, en donde estamos rodeados de personas que solo quieren hacer el mal y y a veces miramos que los que andan haciendo maldad están prosperando. No les sucede nada. Y por allí el consejo es que no hay que impacientarse a causa de estas cosas, de estas personas, ni que sintamos envidia de los que hacen estas maldades. Y dice el versículo 5, otro consejo que da David, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. O sea, David está diciendo, mira, tú nomás confía, Dios lo va a hacer. Ahora, esta confianza de la que está hablando David en este versículo 5 del capítulo 37 de Salmo, esto, hermanos, amigos, esto no es natural. Porque esto solo se llega a tener cuando nosotros pasamos tiempo en una relación íntima con Dios. El Salmo 37, versículo 7, continúa diciendo de esta manera: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. O sea, no nos molestemos, no nos alteremos al mirar que a veces hay personas que son completamente infieles a Dios, que no quieren ver nada con Dios, que andan haciendo maldades y aún así prosperan. No nos enojemos por eso. O sea, no nos alteremos. Versículo 7 dice: guarda silencio y espera en Jehová. Y espera en Jehová. El versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, no por el enojo que vayas a agarrar, de repente vayas a tener que, ¿verdad?, caer en hacer lo malo. O sea, en hacer como hacen estas personas. Porque en Salmos 37, este salmo que les digo, que yo les aconsejo que lo lean todo, en el contexto de los versículos que acabamos de comentar, esto es lo que significa deleitarse en Jehová. David repite una vez y otra vez y de diferentes maneras: confía en Dios, confía en que Él va a actuar. No te enojes, porque Dios es tu Dios y está obrando en tu favor ahora mismo. No tienes que encargarte de arreglar las cosas por tu propia mano. O sea, no trates de hacer justicia por tu propia mano. Confía en Dios. Deleítate en Él. En este contexto es que David habla de deleitarse en Jehová. Deleitarse en Dios significa que vivimos en un estado de perfecta confianza. Que a pesar de que no se vean las cosas bien, seguiremos confiando en Dios. Seguiremos confiando en que Él va a hacer las cosas. Nada puede alterar nuestra paz porque Dios está aquí y actúa. Podemos alabarlo hasta que podemos sonreír porque nadie puede burlar a nuestro Dios. Cuando aprendamos a hacer todo esto, entonces realmente recibiremos lo que nuestro corazón anhela, porque recibiremos lo que nuestro Padre amoroso quiere darnos en el momento que más nos beneficia a nosotros y a su reino. Tenemos que aprender a deleitarnos en Jehová. Dediquemos tiempo a orar y a buscar la conducción de Dios para que esto pueda convertirse en una realidad en nuestra vida. El plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo de espera. Y esto realmente puede asemejarse incluso a un crisol. Pues nosotros podemos aprender, ¿verdad?, a tener paciencia durante este tiempo si nos concentramos en la persona de Dios
y confiamos en que Él está obrando en nuestro favor. Y hay muchas razones para esperar, pero todas están relacionadas con el cumplimiento de los planes de Dios para nosotros y para su reino. Nosotros tenemos mucho que perder si nos anticipamos a Dios, pero tenemos mucho que ganar si mantenemos una actitud de confianza y regocijo en Él. El Señor pesa y mide cada prueba. Y a veces no vamos a entender cuál es el propósito de Dios en la aflicción. Pero Dios sabe que es lo mejor y le encomendará mi alma, le encomendaré mi cuerpo, le encomendaré mi espíritu, porque Él es fiel creador. Segunda de Timoteo 1:2 dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que su poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si preparamos nuestras almas para tener más fe, más amor, una mayor paciencia y confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial es lo que obtendremos. Y entonces vamos a tener más paz y felicidad cada día a medida que pasamos por todos los conflictos y los crisoles de esta vida. Escuchemos las palabras de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Puede ser que en este momento estés pasando por un crisol. Puede ser que no veas la respuesta de Dios. Puede ser que no veas la salida. Pero yo te garantizo en el nombre de Jesús que Dios está trabajando y está al tanto de tu situación. Ora allí en tu rincón en silencio. Ora en los momentos difíciles y dile al Señor que te dé paciencia para poder entender su plan, para poder entender lo que Él tiene para ti. Recordemos que nosotros no sabemos lo que viene para nosotros. El único que sabe lo que viene, lo que nos conviene, lo que necesitamos, en el momento que lo necesitamos, es nuestro Dios. Gracias, mis hermanos, por haberme acompañado. Recuérdense que tenemos que perseverar hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y las cosas se van a ir poniendo difíciles. Y es por eso que Dios ha permitido en su infinita sabiduría tener estos estudios para prepararnos para cuando se ponga más caliente el crisol, nosotros, en vez de quemarnos, podamos salir puros como el oro que sale de estos crisoles, en donde las impurezas son quemadas. Y el oro, en su más reluciente valor y pureza, sale para el otro lado. Y ese es el deseo de nuestro Dios, que estemos preparados y listos, ya que Él va a regresar pronto. Es por eso que la próxima semana estaremos aquí, si es que Él no ha regresado, o si Él lo permite. Pero pase lo que pase, recuérdense, mis amigos, mis hermanos, que Dios todavía está en el timón y todavía sigue en control de todas las situaciones. Que Dios les bendiga. Recuerden que si aman a Dios, amen a su prójimo. Un abrazo, bendiciones, hasta la próxima.